estudio rápido que hicimos, aumenta aproximadamente 13 millones de dólares al año los costos asociados a la sedación solo en nuestro hospital. Entonces, el volumen y el costo de esto es muy importante y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para atacar esto. El protocolo oncológico que tenemos nosotros es el que tienen en la pantalla. Hacemos imágenes T1 en tercera dimensión, que son básicamente 6 minutos, hacemos siempre T2 y flares axiales, hacemos difusión en el plano axial, damos contraste y hacemos un T1 contrastado con una secuencia T1 space en tercera dimensión, y luego hacemos imágenes post-contraste de la espina completa. Una cosa que creo que es muy importante, y voy a enfatizarla, así sea una diferencia fundamental con los adultos, pero es muy importante que en la primera presentación de los tumores cerebrales pediátricos se haga un screening de la columna. Muchas neoplasias pediátricas tienen un patrón de diseminación característico leptomeningio que va a la espina. Y a pesar de que el tumor se vea pequeño, es posible que haya siembras en el espacio subaracnoideo, y esto cambia fundamentalmente el manejo. Lo segundo es que aún neoplasias que se consideran de bajo grado y que en el mundo adulto uno no pensaría que tienen diseminación leptomeningia, hacen esto en los niños. Entonces, como un principio, todo tumor que se presenta intraaxial que aparece en un niño, nosotros hacemos un screening de la columna completa. Algunas otras secuencias que consideramos opcionales incluyen hacer estudios de permeabilidad y de perfusión en los tumores que se presentan por primera vez, hacer estudios de espectroscopía y hacer secuencias adicionales de la columna. Debo decir que si ustedes tienen incluidos T2 sagitales de la columna, me parece fantástico. Nosotros no lo hacemos de rutina en todo el mundo, pero me encantaría. Pero lo que sí debo decirles es, si el tumor primario es un tumor que no realza, creo que es sabio y prudente incluir secuencias adicionales al hacer el screening de la columna. Por último, y este es un campo en el que yo estoy bastante involucrado, es que creo que es fundamental que hagamos todos los esfuerzos técnicos y médicos posibles para acelerar nuestros protocolos. Entonces, aunque el protocolo que tengo puesto acá es básicamente 50 minutos, yo estoy tratando de trabajar con nuestro equipo técnico para diseñar secuencias más rápidas y para incorporarlas a nuestros protocolos. Hemos optimizado algunas secuencias comerciales para disminuir el tiempo de adquisición, y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos mucha señal que viene de tener un resonador 3 Tesla y coes de 64 canales. Aparte de eso, hacemos difusión con Simultaneous Multi-Slice Acquisition, que es adquisición simultánea de varias slides, y con Control Aliasing, que nos permiten disminuir en 50% la adquisición de estas. Entonces, hoy en día, nuestro protocolo de 50 minutos está mucho más cerca de 30 minutos. En cuanto a epidemiología, yo soy una persona bastante simple, entonces no les voy a hablar mucho más de números. Les voy a decir que los tumores supratentoriales son mucho más frecuentes en los primeros 3 años de vida. Los tumores infratentoriales son más comunes en la edad de 4 a 10 años, y básicamente después de los 10 años tienen una incidencia muy parecida. Esta diapositiva tiene un montón de información del Registro Central de Tumores Cerebrales de los Estados Unidos, pero lo que va a mostrarles es por qué no voy a hablar de todos los tumores porque no tengo tiempo, pero quisiera cubrir algunos, y la razón por la que escogí esos algunos es por esta. Estos tumores, los gliomas, son aproximadamente más del 50%, ligeramente más del 50%, y por eso los escogí. Y los segundos de los que voy a hablar son los ependimomas, porque son los tumores embrionarios, son muy agresivos, y los meduloblastomas son el tumor más frecuente de los tumores embrionales que encontramos. Antes de seguir acá, voy a dedicarle un slide a la neuropatología, y creo que esto es fundamental, y no sé con qué frecuencia lo vemos aquí en Latinoamérica, pero desde el cambio a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el 2016, la patología no se limita solamente al estudio histológico del tumor y a la apariencia y el reporte inicial de lo que el patólogo ve morfológicamente. Hoy en día eso se considera incompleto. Hoy en día el consenso de la Organización Mundial de la Salud requiere que se utilice lo que ellos llaman un diagnóstico integrado, donde está el fenotipo, que es lo que el patólogo ve en la histología, más un análisis molecular y genético de los tumores. Sin eso, el diagnóstico se considera incompleto. Debo decirles que los patólogos sufren mucho, y cuando yo hablé con la persona que diseñó esta clasificación, que es el jefe de patología del hospital donde me encontraba antes, de Mass General, él dice que lo único que él ha podido hacer para que los patólogos les reciban lo que él dice es incluir en todas sus diapositivas una cita textual del jefe de patología de Johns Hopkins de 1890, que decía que en el concepto de él, el microscopio nunca jugaría un rol importante en la patología. 100 años después, eso suena divertido, y él piensa que es exactamente lo mismo, y yo estoy de acuerdo con él.
Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Esto está mucho más desarrollado en glioblastoma, básicamente por cuestiones de números, pero hoy en día se consideraría inconcebible que un reporte de patología diga glioblastoma. Un reporte de patología adulto en un centro oncológico grande va a incluir lo siguiente, va a incluir glioblastoma y esto es lo primero que el patólogo da. El patólogo sí va a mirar y va a generar un reporte histológico rápido, basado en lo que nosotros siempre pensamos, las mitosis, los cambios nucleares, todo esto. Y luego va a hacer el genotipo molecular. El genotipo molecular toma más tiempo y va a tomar muchas veces varias semanas. Y así como nosotros hacemos addendums a nuestros reports, el patólogo genera addendums adicionales a medida que van llegando los resultados moleculares, pero la patología no se considera completa hasta que el diagnóstico integrado no se encuentre en el récord. Y todo glioblastoma tiene que tener, por requisito de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el término glioblastoma y el estadio molecular o la caracterización molecular, que para ese tumor es la isocitrato deshidrogenasa o IDH, y si es mutante o tipo salvaje. Sin eso se considera incompleto. Y la razón es esta. A medida que se han hecho estudios de la caracterización molecular y el pronóstico y la respuesta al tratamiento de estos tumores, es que son tumores que tienen un comportamiento biológico completamente diferente. Uno se da cuenta que el comportamiento biológico de los tumores es muy diferente si tienen mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa y si no lo tienen. Son muchos más agresivos los que tienen isocitrato deshidrogenasa tipo salvaje. Como esta curva, hay muchas otras curvas basadas exclusivamente en el perfil molecular del tumor que determinan el pronóstico y el tratamiento de estos tumores. Entonces, he elegido 4 casos, no sé si vayamos a tener tiempo de hacer los 4 casos, pero prefiero que el tiempo que dedicamos a estos tumores lo hagamos bien. El primero que escogí es el medulloblastoma. Y la razón por la que escogí el medulloblastoma de primero es porque dentro de los tumores pediátricos, el análisis molecular de los medulloblastomas está más avanzado que el de otros. Los estudios multiinstitucionales se han desarrollado más rápido que los de otros tumores y por ende tenemos mucha más información disponible. Todos los otros tumores están alcanzando ese nivel, pero va a tomar un poco más de tiempo porque son tumores menos frecuentes, porque se tratan de una manera diferente, porque son menos agresivos, tienen biopsias menos frecuentes, por la razón que sea. El medulloblastoma es el prototipo del tumor pediátrico donde tenemos más información de tipo molecular. Entonces, lo primero que uno debe preguntarse es esto. Estos 2 pacientes tienen diagnóstico de medulloblastoma. ¿Y en qué se diferencian? Va a haber una diferencia molecular fundamental, pero aún mirando las imágenes, el radiólogo debería darse cuenta que estos 2 tumores se ven muy diferentes. Así en el microscopio, en un corte inicial, se vean parecidos, ya vemos evidencia de un comportamiento biológico diferente. Y las siguientes son preguntas provocativas que vamos a responder a medida que vamos avanzando en las diapositivas. Entonces, el medulloblastoma tiene una incidencia pico a los 9 años aproximadamente. De manera muy importante, los radiólogos jugamos un papel fundamental en el tratamiento del medulloblastoma, tanto para diagnosticarlo como para estratificarlo al hacer un análisis del volumen de tumor residual después de la cirugía y de la presencia de metástasis. Para poder hacer la estratificación y el tratamiento subsecuente de un medulloblastoma, tenemos que hacer imágenes antes del tratamiento e imágenes justo después de la cirugía. Una vez tenemos esos resultados, los medulloblastomas se dividen en 2 grupos, de riesgo promedio y de riesgo alto. Los pacientes de riesgo promedio tienen que tener todas las siguientes características. Tienen que tener más de 3 años, tiene que haber una resección completa del tumor y no puede haber metástasis ni en el cerebro ni en la columna. Y esos pacientes que tienen un riesgo intermedio tienen aproximadamente, un riesgo de base o promedio, tienen aproximadamente 80 a 85% de supervivencia a los 5 años. Los pacientes con riesgo alto son pacientes que no cumplen alguna de estas características. Son pacientes que tienen menos de 3 años, que tienen un volumen de tumor residual de más de 1.5 centímetros cúbicos luego de la cirugía y que tienen metástasis. Y estos tienen una sobrevida mucho menor. Una cosa muy importante, y quiero enfatizar esto, es la determinación sobre la presencia de metástasis leptomeningia se tiene que hacer antes de la cirugía. Tratar de hacer esta determinación después de haber operado al niño en una resonancia hecha a los 2 o 3 días es un desastre. Entonces, uno tiene que saber que a pesar de que se haya hecho el diagnóstico de un tumor cerebral, que esté bien estratificado y que uno se sienta conforme con las imágenes cerebrales para realizar la cirugía, vale la pena hacer imágenes de nuevo a ese niño antes de la cirugía para hacer una determinación segura de la presencia de metástasis en la columna. Cuando hay tumores que no realzan,
O cuando uno tiene dudas, vale la pena considerar secuencias como esta, que son secuencias de difusión en la columna, o secuencias tridimensionales, sean T2 pesado o KISS, para determinar que no haya diseminación leptomeningia. Yo hago esto de rutina cuando el tumor primario en la fosa posterior no realza o realza muy poco. Esta diapositiva es bastante importante y quiero mostrarles los 4 subtipos moleculares de meduloblastoma. Hoy en día nuestro análisis patológico y nuestro tratamiento clínico de los meduloblastomas se consideraría incompleto si solo lo tratamos como un meduloblastoma. Estos grupos moleculares tienen implicaciones morfológicas, pero más que decirles a ustedes que los tipos moleculares de meduloblastoma son diferentes entre ellos, lo que quiero mostrarles es que tienen implicaciones clínicas muy diferentes. La histología más benigna de todas se llama WNT o WNT, que es la sigla de una mosca en la que se estudia, pero básicamente esto de meduloblastoma tiene un pronóstico fantástico. Es tan así que cuando se han hecho subgrupos o se intenta hacer análisis moleculares de los tipos de metástasis que presentan los meduloblastomas, los tumores WNT normalmente no aparecen, porque estos tumores normalmente no tienen metástasis, tienen una biología muy favorable, y a pesar de que en histología se ven igualitos a todos estos, el análisis molecular es diferente. Y además tienen una ubicación en radiología muy diferente, están ubicadas en el pedúnculo cerebeloso normalmente, afuera del parénquima cerebeloso como tal. El segundo son los meduloblastomas Sonic Hedgehog, y los meduloblastomas Sonic Hedgehog son lo que normalmente asociamos con los meduloblastomas desmoplásticos. No se encuentran en la línea media del cerebelo, se encuentran más en los hemisferios, off midline. Y estos meduloblastomas tienen un pronóstico intermedio. Y los otros 2 grupos son los actores malos, son los que son más bien de pocos amigos. El grupo 3 y el grupo 4 se encuentran ubicados en la ubicación más frecuente de los meduloblastomas, en la fosa posterior, en la parte central, con una diferencia. Los meduloblastomas del grupo 3 realzan en su gran mayoría, y los meduloblastomas del grupo 4 no realzan o tienen un realce bastante heterogéneo e incompleto. De estos 2, además, los meduloblastomas grupo 3 tienen mucho peor pronóstico y con mucha frecuencia tienen diseminación leptomeningia al momento del diagnóstico. Y los del grupo 4, con mucha frecuencia, tienen diseminación leptomeningia intracraneal al receso infundibular del tercer ventrículo. Y para estos, cuando yo hago screening en la columna, normalmente utilizo además secuencias de difusión o T2 porque no me siento cómodo, por lo que los tumores no realzan homogéneamente. Les voy a mostrar una curva parecida a la que les mostré con los gliomas, y es que hoy en día podemos subestratificar el pronóstico y la sobrevida de estos meduloblastomas basado en esos hallazgos. Una combinación del tipo molecular del tumor y del estadio high risk o low risk, que les decía, es la clasificación que hacemos basados en imágenes, es lo que nos determina la sobrevida del meduloblastoma. No me voy a demorar mucho tiempo en esta diapositiva, pero sí quiero mostrarles que los meduloblastomas tipo WNT, no importa cómo aparecieron, los meduloblastomas tipo WNT les va bien a todos. El problema son los meduloblastomas, por ejemplo, grupo 4. Y cuando no tienen mucho riesgo, cuando son de riesgo bajo, esos les va más o menos bien. Pero cuando tenemos un meduloblastoma grupo 4 que tenía alto riesgo basado en la clasificación de las imágenes, a esos no les va bien. Entonces, hoy en día la estratificación del riesgo y el counseling clínico y la agresividad del tratamiento tienen que incluir el resultado de la patología molecular, además de incluir la estratificación del riesgo de las imágenes. Voy a cambiar completamente y alejarme de los meduloblastomas, que son el prototipo de los tumores pediátricos con bastante información molecular, a una categoría diferente que son los gliomas. Y voy a empezar por mostrar este tumor. Este tumor es en un paciente de 17 años que llegó con convulsiones. Tiene una lesión bien diferenciada en el lóbulo frontal que no realza. Y en general, cualquier persona llamaría esto un glioma de bajo grado. Y tienen razón. Pero quizás la característica más importante y lo que yo diría de los gliomas de bajo grado es que las características que con frecuencia asociamos a tumores de alto grado en neurooncología de adultos no son necesariamente características que atribuyen un alto grado al tumor pediátrico. Por ejemplo, cualquier persona en esta audiencia sabría que el realce es una característica ominosa, pero hay muchos tumores de bajo grado pediátrico que realzan mucho, como el astrocitoma pilocítico. Entonces, algunas características que atribuimos, digamos que de una manera intuitiva, a tumores de alto grado, no necesariamente están asociados con estos en los tumores pediátricos. Y los gliomas son un ejemplo de eso, los gliomas de bajo grado. Entonces, la razón para discutir estos en un poquito de detalle es que son el tumor más frecuente de los niños. En general, los gliomas se dividen en
varios tipos: astrocítico, oligodendrocítico y tumores glioneuronales. El más común de todos es el astrocitoma pilocítico, y de estos aproximadamente representan el 17% de todos los tumores cerebrales, y un poquito más del 50% se encuentran en la fosa posterior. Y tenemos un ejemplo clásico de cómo se ve un astrocitoma pilocítico en la fosa posterior, que realza un montón, y sin embargo es un tumor WHO grado 1. Esta diapositiva es muy parecida a la que les mostré de los glioblastomas, pero es bien importante, porque pretende trazar una línea vertical que divide a los gliomas adultos de los gliomas pediátricos. Los gliomas adultos de bajo grado son un tumor completamente a los gliomas de bajo grado de un niño. No es el mismo tumor que se presentó antes, es un tumor completamente diferente. Eso lo sabemos hoy en día molecularmente. Sabemos que molecularmente las mutaciones que vemos en los gliomas de alto y bajo grado adulto, que son la isocitrato deshidrogenasa que les mostraba al principio en los glioblastomas, no se encuentran presentes en los niños. Tan así es que si ustedes tuvieran un paciente de 17 años con algo que parece un glioma de bajo grado, hacen la biopsia y esta muestra una mutación en la isocitrato deshidrogenasa, probablemente deberían remitirlo al hospital adulto porque este glioma no es el glioma como el de los otros niños. Los gliomas de bajo grado adulto tienen un riesgo de progresión que varía entre el 30 y el 50% de gliomas de más alto grado, mientras que los gliomas pediátricos de bajo grado nunca hacen eso. Y en buena medida es porque el 100%, y uno nunca debería decir eso, pero el 98% de los gliomas de bajo grado pediátricos se encuentran en esta vía molecular. Esta vía molecular tiene muchos pasos, pero todos terminan acá. Todos terminan con la activación de una quinasa en la membrana celular, que es la MAP quinasa, y dos vías que llevan al núcleo a transcripción de proteínas. No me voy a demorar mucho ahí, voy a decirles que este nombre, el nombre BRAF, es el gen más importante cuando estamos haciendo estratificación de los tumores pediátricos de bajo grado. Y lo otro que les voy a mostrar es que en la otra parte de la diapositiva hay nombres que son muy familiares para todos nosotros y que sabemos que están asociados con los gliomas de bajo grado, como la neurofibromina, la neurofibromatosis tipo 1, es un inhibidor natural de esta vía. Cuando perdemos la actividad de la neurofibromina, esta vía molecular de los gliomas de bajo grado pierde el control y se vuelve loca, y por eso terminamos con gliomas de bajo grado en los pacientes con neurofibromatosis. Otro actor conocido acá es el mTOR. El pathway de mTOR es la mutación canónica de la tuberosis esclerosa, y por eso es que estos pacientes terminan con SEGAs, con Subependymal Giant Cell Astrocytomas, que son gliomas de bajo grado. Entonces, todos los gliomas de bajo grado terminan en esta vía. Quería mostrarles esta diapositiva y nuevamente no demorarme mucho. Hoy en día nos preocupamos mucho menos por si el patólogo dijo que era un astrocitoma pilomixoide o pilocítico, nos preocupamos mucho más por el tipo molecular. Y de los gliomas de bajo grado, lo más frecuente son los BRAF duplicated, o es la duplicación del gen BRAF que le hace perder su actividad. También hay deleciones de ese gen, y como en todo lo que estamos teniendo a ver molecularmente, eso nos determina el pronóstico mucho más, de una manera más concreta que los análisis histopatológicos. Voy a parar un momentico a hablarles de los gliomas de la vía óptica. Aproximadamente la tercera parte de estos están asociados con neurofibromatosis. Son tumores que involucran la vía óptica desde la parte anterior intraorbital, el hipotálamo, y se van posteriores. Es muy interesante para mí porque estos gliomas tienen comportamientos diferentes cuando están asociados con neurofibromatosis tipo 1 o cuando son esporádicos. Los de neurofibromatosis tipo 1 tienen un mejor pronóstico, aunque son a veces muy grandes. Y hay otros síndromes que tienen también tienen predisposición a gliomas de bajo grado. Quería decirles una cosa muy importante, y es que todo estas son presentaciones de gliomas de bajo grado. Todos esos tumores que tienen en la diapositiva son tumores que entran en la clasificación molecular y en la vía que discutimos anteriormente. Y todos estos tumores tienen un muy buen pronóstico. Y este es el pronóstico de los gliomas de bajo grado. En general les va muy bien. Hay un porcentaje de pacientes que entran en problemas cuando los diagnosticamos y que sufren, pero la gran mayoría de ellos viven más de 500 meses, que son casi 50 años. Luego estos pacientes, por lo general, no se operan o se operan cuando llegan sintomáticos para resolver algún problema agudo y en realidad se comportan como una enfermedad crónica. Por esa razón,
las imágenes avanzadas normalmente no tienen un rol muy grande en estos pacientes, porque estos pacientes no los estamos tratando de la manera agresiva en la que estamos tratando las metástasis o los glioblastomas adultos, no los irradiamos, y solo un porcentaje muy pequeño recibe quimioterapia cuando son los que se portan mal dentro de este subgrupo bueno. La gran mayoría de estos tumores se pueden observar. Si no se observan y requieren cirugía porque están sintomáticos, aun cuando hay tumor residual, es bastante sensato observar el tumor residual y no empezar a tratar de manera agresiva por esta gráfica. Y por esa misma razón no hay muchos dilemas para ir a solucionar con las imágenes avanzadas. Lo otro que quería decirles, y este es un punto bien importante, es que los gliomas de bajo grado pediátricos tienen una personalidad muy interesante. Y cuando estamos juzgando respuesta al tratamiento o progresión tumoral, debemos en realidad estarnos fijando en el volumen del tumor y el volumen que tiene señal en T2 FLAIR anormal. Aún en ausencia de tratamiento, un glioma pediátrico puede desarrollar realce o puede perder el realce. Entonces voy a decir esto otra vez porque es muy importante. Aún en ausencia de tratamiento, los gliomas pediátricos de bajo grado pueden tener fluctuaciones en el realce. Pueden realzar más o menos que la vez anterior. Y eso no indica progresión tumoral. El criterio sine qua non de la progresión tumoral está dado por el aumento del volumen de tumor y la señal T2 FLAIR. Además, estamos viendo que para esos pacientes que sí presentan verdadera progresión tumoral, algunos agentes moleculares y terapias targeted están cambiando la forma en la que tratamos esos tumores que presentan verdadera progresión, y este es un ejemplo de un glioma del tracto óptico de alto grado que fue tratado con un inhibidor de la vía MEK, que fue la primera que les mostré, con verdadera respuesta al tratamiento. Una sola diapositiva para mostrarles cómo un astrocitoma pilocítico, que es básicamente el tumor más benigno que podemos tener, puede mostrar áreas de elevación a la perfusión y picos de colina muy altos. Entonces, en este caso lo que más vale es ver cuál es el tumor, cómo se ve el tumor en imágenes convencionales y seguir, aún si hay tumor recurrente, con esto. Las imágenes avanzadas pueden ser bastante confusas en los tumores de bajo grado pediátrico. Y el tercer y último grupo de tumores que voy a discutir son los tumores de alto grado o los gliomas pediátricos de alto grado. Un tumor completamente diferente a los glioblastomas adultos, y esto también quiero enfatizarlo. Los glioblastomas adultos, a pesar de que ambos tienen un pronóstico dismal, estos tienen un grupo de mutaciones completamente diferentes. Las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa y del MGMT, que es un promotor metilado que está relacionado con los glioblastomas adultos, no se encuentran en los gliomas de alto grado pediátrico. El problema es que las mutaciones que se encuentran no tenemos tampoco herramientas moleculares para tratarlas hasta ahora. Hay, sin embargo, un grupo molecular que se encuentra con cierta frecuencia en los tumores de alto grado pediátrico, y son mutaciones en las proteínas histonas del ADN. Estas son las tres más comunes, pero estas, aun cuando las combinamos, se encuentran solamente en el 50% de los gliomas de alto grado pediátrico. Eso quiere decir que el otro 50% son una plétora de mutaciones en múltiples vías que resultaron en un glioma de alto grado. Y estas son las más frecuentes, y por estas es que hay un nuevo grupo en la clasificación WHO del 2016 que se llama tumores de la línea media H3K27M. El H3 o el H y el numerito hacen referencia con qué proteína histona está mutada, y las otras siglas nos hablan de la sustitución de un aminoácido por otro. Los gliomas de alto grado lobares tienen esta mutación. Los gliomas de alto grado de la línea media centrados supratentorialmente tienen esta mutación. Los gliomas de la línea media de alto grado situados en el tronco cerebral tienen esta mutación. Existen algunas diferencias sutiles en el pronóstico de estos, pero lo que yo les diría básicamente es que no ha cambiado de una manera significativa lo que podemos ofrecerles médicamente a estos pacientes. Tienen un pronóstico muy negativo, y a pesar de que tenemos herramientas bastante agresivas, se parece más el tratamiento a lo que hacemos con los glioblastomas adultos, donde los irradiamos, los operamos y tratamos todo lo que tenemos, pero en realidad el pronóstico es bastante sombrío. Este es un ejemplo de un glioma intrínseco difuso del puente, que básicamente hoy en día no deberíamos estar usando esa clasificación y deberíamos llamarlo un glioma de alto grado de la línea media H327KM. Eso suena horrible, yo sé, pero no soy yo. Quería mostrarles que sí hay algún rol para las imágenes avanzadas. Yo siento que estos tumores en realidad todos terminan progresando, y terminan progresando de una manera bastante rápida.
Pero si uno fuese a hacer imágenes de espectroscopía, uno encontraría lo que uno espera en un glioma de alto grado, que son picos de colina muy altos y depresión del N-acetil-aspartato. No sé si voy a llegar a discutir un caso de progresión y pseudoprogresión que tengo al final, pero quiero decirles que escuché algo en una charla de neurooncología adulta ayer por el profesor Da Rocha de Brasil, y quiero decirles que me parece importantísimo. Entonces voy a traerlo acá a esta parte de la diapositiva, y es para contarles que si van a usar alguno de las ratios asociados con la espectroscopía para tratar de estudiar tumores y cambios por tratamiento en neurooncología, les va mejor mirando la relación entre colina y N-acetil-aspartato y no colina y creatina. Creo que esa es una de las relaciones, de los PR stunts más grandes que ha habido en la neurooncología. La gente está obsesionada con la colina-creatina y en realidad la relación colina-N-acetil-aspartato es mucho más útil. Entonces les recomendaría eso porque no sé si llegue a esa diapositiva. Este es un ejemplo de un tumor hemisférico de alto grado. Realza de una manera moderada, pero el realce no es la característica principal o más evidente. Miren la restricción de la difusión tan intensa que tiene ese tumor, que va mucho más allá de lo que parece ser el componente nodular en el T2 o el componente que realza. Y este es un ejemplo en los cuales yo utilicé imágenes avanzadas porque los dilemas con los que nos encontramos en los gliomas de alto grado sí se parecen a los dilemas con los que nos encontramos en la neurooncología adulta, donde este tumor se opera, se le da quimioterapia y se irradia. Y con alguna frecuencia nos encontramos con preguntas de progresión o pseudoprogresión muy parecidas a las que nos encontramos en los glioblastomas adultos. Este paciente llegó 2 meses después de la cirugía con este realce horrible que se correlacionaba con áreas de restricción de la difusión. Entonces le hicimos imágenes de perfusión con ASL y le hicimos espectroscopía. Entonces la espectroscopía se parece muchísimo a la del tumor original que les mostré, aunque era otro, pero tiene elevación del pico de colina muy marcada y tiene elevación del volumen sanguíneo en el ASL que se correlaciona con las áreas de restricción a la difusión. Y por esa razón lo llamamos progresión y eso es lo que resultó siendo. No me voy en realidad a detener a discutir el ependimoma porque creo que era un poco más valioso discutir lo que hablamos de 3 tumores principales y no necesariamente incluir un cuarto, que es el ependimoma, donde las imágenes moleculares y la información molecular que tenemos está un poco menos avanzada. Entonces los voy a dejar con este slide de resumen y de conclusión, que básicamente trata de recordarnos que los tumores en niños y adultos son muy diferentes, y si se vean iguales en el microscopio o parecidos en la resonancia, el comportamiento biológico es diferente. Hay que tener cuidado al analizar la resonancia convencional y las imágenes avanzadas también, porque algunos hallazgos que son tradicionalmente asociados a alto grado en neurooncología de adultos no tienen esa correlación biológica en los niños. Y por último, les resalto las vías moleculares que les contaba que son importantes. Los meduloblastomas tienen 4 subgrupos. No deberíamos hoy en día estar hablando solamente de meduloblastomas, son 4 tumores diferentes. Las mutaciones de histonas son la mutación más frecuente que encontramos en los gliomas de alto grado pediátrico, y los gliomas de bajo grado pediátrico tienen muy buen pronóstico, no son ni siquiera parientes ni vecinos de los gliomas de bajo grado de los adultos, y casi todas las mutaciones se encuentran en la vía de la MAP quinasa y la activación de RAS. Y con eso los dejo, qué pena, fue un montón de información, pero muchas gracias por la atención. Bien, agradecemos al doctor Camilo Jaimes por esa tremenda calidad en la exposición de su tema y sobre todo por la generosidad de comprimirlo para transmitir lo más que se puede de lo que él conoce. Seguidamente vamos a tener la charla del doctor Jorge Alberto Lee Díaz, y no se vayan porque después viene el plato fuerte del día, que es la gincana, que es la competencia que tenemos a continuación del último tema. El doctor Jorge Alberto es un profesor asistente de la Universidad de Le Bonheur, de la Universidad de Tennessee, y es un neuroradiólogo pediatra que nos va a presentar el tema de resonancia magnética intraoperatoria para los tumores cerebrales y también en tratamiento para la epilepsia.